La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y la participación de Lucas Scherer y Mario Ganora. En la producción, Rafael Guillén y Leila Tierra. Esta es la historia de un hombre común, que un día mirando hacia el cielo lo deslumbró una señal. Bueno, muy buenos días. Estamos en el octavo programa de La Verdad Concreta, junto con Mario Ganora, director de la Comisión Especial de Trata de la Legislatura porteña. También está el periodista Lucas Scherer, que va a estar en minutos acá. Y quien les habla, Gustavo Vera. Y en este octavo programa nos queremos concentrar en un tema que lamentablemente ayer a la madrugada estábamos azorados, viendo la violenta represión que sufrieron los tucumanos, que protestaron y que reclamaron transparencia en el proceso electoral. Estamos viendo como imagen de fondo al gobernador de Tucumán, que en este momento está dando explicaciones de lo que ocurrió ayer, que fue realmente un escándalo. Y en el programa anterior nosotros habíamos estado con Claudio Bargach, el representante de la red Ser Fiscal, que había anticipado una serie de situaciones de fraude que se habían dado en las PASO, concretamente, y había propuesto muy sensatamente la instalación de un sistema de boleta única como forma de garantizar y evitar el robo de boletas y las miles de trampas que alrededor de esta cantidad enorme de listas y listas sábanas se han provocado en diversos comicios y particularmente en el de Tucumán, donde se han visto un montón de irregularidades, algunas muy graves como la quema de urnas, otras como el traslado compulsivo de personas para votar a determinada lista, y la verdad no quiero acá entrar en una cuestión partidaria porque el oficialismo acusa a la oposición de haber quemado las urnas, la oposición de lo contrario. Todo indica que en realidad ocurrió un poco de todo, que ocurrió de alguna manera interna dentro del propio oficialismo, que acudió a esta elección con un montón de listas, de sublistas, digamos, bajo un sistema que se llama sistema de acople. También ocurrió reacciones por parte de sectores de la oposición, pero claramente lo que ha dejado al desnudo esto de forma incontrastable es que este sistema electoral ya no da para más, el de la lista sábana, el de la enorme cantidad de listas, que se presta a todo tipo de mañas y de maniobras, y que no podemos tener una elección presidencial de cara a octubre que esté sospechada, o sea que la voluntad popular esté sospechada, porque ningún presidente puede garantizar una mínima gobernabilidad cuando hay elecciones que están de alguna manera bajo la desconfianza popular de que no han sido transparentes y limpias. No sé cuál es tu opinión, Mario. Yo lo que creo que acá lo que está de manifiesto es la obsolescencia del sistema y además la poca voluntad política de ayornarse. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo venía haciendo predicciones sobre la posibilidad de que existieran hechos de violencia, maniobras de tipo fraudulenta, y lo que habría que haber organizado desde el punto de vista electoral es la prevención de todo esto. No se hace y el resultado es el que hemos visto. Y si no se hace esto para la elección presidencial, el resultado va a ser mucho más violento todavía. Sí, inclusive en aquellos lugares donde se avanzó hacia boleta única, por ejemplo el caso de Santa Fe. En Santa Fe ha habido al principio algunas denuncias de que podría haber habido fraude, etcétera, pero rápidamente se disiparon. En el conteo voto a voto con la boleta única es bastante menor las posibilidades de que pueda haber trampa, de que pueda haber robo de boleta, porque se robarían a sí mismos, y una vez que fue conocido el resultado, donde la diferencia de los socialistas respecto al PRO fue bastante mínima, fue inapelable. O sea, después no hubo más discusión respecto a qué pasó con las elecciones en Santa Fe. En los lugares donde se implementó el sistema de voto electrónico, como en el caso de Salta o como en el caso de Capital, no en las PASO, sino en la primera vuelta, también el resultado fue inapelable, si bien la boleta electrónica
tiene las limitaciones que Claudio Vargas señalaba, en el sentido de que cuando está concesionada por un sector privado puede ser objeto de fraude. Hay un fallo de la Corte Suprema de Alemania al respecto, que alerta sobre este sistema de votación, pero con todo, cualquier sistema, incluso hasta el de boleta electrónica que hoy se está aplicando concretamente en la capital federal para los comicios locales o en Salta, lo que se ha registrado fue un crecimiento notorio de los partidos pequeños que habitualmente, digamos, quedan desplazados en comicios que se hacen con este sistema como el que rigió en Tucumán, y donde generalmente lo que predomina es el aparato del oficialismo, el que tiene mayor cantidad de plata, el que tiene mayor cantidad de fiscales, el que maneja el aparato termina imponiéndose, y casi resulta una tarea quijotesca tratar de derrotar a un oficialismo, digamos, con este sistema de elección. Creo que la única excepción al respecto ha sido Mendoza, pero digamos es la excepción que confirma la regla. La regla ha sido que desde las PASO este sistema electoral sigue estando bajo sospecha, y el epicentro de la mayor cantidad de escándalos la hemos tenido concretamente en Tucumán. Queremos hablar con algunos representantes de la sociedad civil tucumana para que nos den su opinión respecto a lo que ocurrió el domingo en Tucumán, y lo que ocurrió ayer particularmente, donde algunos medios hablaban de incidentes y nos hacían acordar un poco a Costequi y Santillán, digamos, el caos provocó 2 muertos, y estaban obviando que se trataba de una lisa y llana represión, concretamente con detenidos que habían sido previamente apaleados. Estamos con un referente muy importante de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, Alberto Levos, que ayer estuvo presente en la manifestación en Tucumán, y que bueno, queríamos saber qué es lo que piensa, cómo vio la situación, qué perspectivas ve en la provincia, qué pasó realmente en la elección y qué está pasando con el gobierno de Alperovich. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Gusto de escucharlo. La verdad es que estoy bastante conmocionado todavía, aunque no sorprendido, porque este gobierno, este clan perverso, como usted bien sabe, que apaña a los mercaderes de personas, que apañan este clan Alperovich Rosquet, que apaña asesinos, delincuentes, narcotraficantes, ya durísimas represiones muchas veces han hecho acá en Tucumán contra el pueblo, y la de anoche ha sido una más bestial. Ellos no les importa que haya las cámaras de televisión, dan la orden de reprimir. Ustedes fíjense que la mayoría de los heridos tienen balazos de goma en las caras, en los rostros, en los ojos. Eso muestra la hazaña con la que han reprimido. No les ha importado que haya familias, hay 2 niños heridos. Ha sido una noche de una violencia inusitada de este gobierno en contra del pueblo. En contra del pueblo que espontáneamente, en vista del fraude brutal que se ha cometido, se ha autoconvocado por las redes sociales y se han juntado 40.000 personas a la Plaza de Independencia. A ver, ellos se enojan mucho porque si no pagan no juntan ni 10. Entonces se enojan cuando la gente espontáneamente va por sus propios medios a salvar la democracia, porque, Gustavo, Tucumán es un laboratorio social, económico y social del país. Así como se ha declarado la independencia de esta provincia, muchas tragedias sociales de este país han empezado en Tucumán, lamentablemente. Es una provincia chica que usted no se olvide que en el año 1966 se han cerrado 16 ingenios y 200.000 tucumanos han tenido que emigrar a Buenos Aires, sumidos en una pobreza total que todavía cuesta recuperarse. Acá en el año 74, 75 empezó la violencia de la AAA. Acá se ensañó la dictadura, y acá germinó el miedo, que es la herramienta que usan estos delincuentes, porque yo no quiero faltarle respeto a la palabra político. Estos son delincuentes que se agarran el poder para sus intereses espurios, y lo que primero que hacen le meten miedo a la gente, porque saben que el miedo es un sentimiento que paraliza. Entonces usan todos los mecanismos para que la gente se asuste. El mecanismo que han usado en la campaña electoral. Claro, a ver, Alberto, cuando vos hablas de fraude brutal, allá desde Tucumán, si tuviera que describirlo, ¿cuáles fueron los episodios de fraude más graves? ¿Cuáles fueron? Bueno, empezamos con la campaña política, ahí empezó el fraude. Sí. Cuando sale el gobernador, o la mujer del gobernador,
Alperovich, la senadora Rosqueda Alperovich, el candidato Juan Mansur, a decirle públicamente a la gente que le van a quitar el plan, que le van a quitar la jubilación, a los estudiantes que le van a quitar la beca. Entonces, se imagina que es una forma de coacción brutal dirigida a la gente más pobre, que le van a quitar el empleo público. Esto lo hacían de forma ostensible, lo hacían abiertamente. Por todos los medios. Ajá. Hay legisladores que han dicho que no le van a hacer los módulos a la gente, que le van a quitar los planes. Hay una candidata que ha salido, una legisladora está filmada diciendo que le va a quitar los planes. Ajá. El gobernador, o sea, eso ha sido en la campaña política. Sí. El día de las elecciones, mire, vergonzosa la distribución de bolsones, regimentado con planillas, arriando a la gente en los vehículos, pagando los votos en las escuelas, amenazándola a la gente, haciéndola asustar que en la aula había máquinas filmadoras que lo filmaban para que vean cómo votaba la gente. Usted sabe el grado de indigencia y de pobreza que hay en Tucumán es terrible, y la gente, usted le dice, te estamos filmando, y la gente cree que lo están filmando. Claro. Entonces, mire, Gustavo, yo voy a decir una sola cosa. Esta gente ha perdido ya las elecciones. Por empezar, Alperovich no pudo poner a nadie directo de su familia en ninguna lista porque tiene la repulsa popular. Ni a su mujer ni a sus hijos lo pudo poner en ninguna lista de electores. Sí. El candidato a gobernador, ¿qué autoridad moral puede tener si dice que en su declaración de bienes que tiene como 20 departamentos de más de 500 metros cuadrados con valor 0 pesos? Un candidato a presidente como Scioli, que dice que la lancha que tiene vale 1.200 pesos. Gustavo, Sí. el día del niño le compré a mi niñito de 4 años una bicicleta y me costó 1.700 pesos. Claro. También se le compraba la lancha a Scioli. Entonces esta gente no tiene autoridad moral. Una gente que ampara delincuentes. Se vienen a abrazar acá, a subir a los escenarios de estos mercaderes de la muerte. Uno de los... Sí, yo recuerdo esto, lo tengo muy presente, Alberto, porque compartimos juntos, ¿sí?, hace algunos años una jornada contra la impunidad y las causas que habían quedado sin resolver, que tenían que ver con gatillo fácil, con trata, con narcotráfico, etcétera. Y recuerdo que en medio del Mundial de Fútbol de Brasil había una cola enorme de vecinos que venían a testimoniarnos cómo habían quedado esas causas en la nada, y esa sensación de impunidad total que había y que hay en la provincia, ¿no? Ahora, el episodio que más recorrió los medios tuvo que ver con los incidentes en algunas localidades donde se quemaron concretamente urnas y donde el oficialismo acusa a la oposición al oficialismo. Algunos dicen que fue un problema interno entre bandas. Digo, más allá de este panorama de corrupción y feudalismo que muy bien vos describís, el hecho puntual que tiene que ver con el tema de la quema de urnas y los incidentes de mayor violencia durante la elección, ¿cómo se los ve desde allá? Mire, durante el proceso eleccionario han ocurrido varias cosas. La primera, por ejemplo, la gente iba a votar y se daba con que ya en su nombre figuraba que ya había votado. Sí. Una cosa grave. En segundo lugar, aparecían en el padrón ciudadanos que no residían en el lugar. Sí. Te digo esto en muchas zonas del interior de Tucumán, que son comunidades chicas, Sí. y que usted sabe que en esos lugares por 20 votos, 30 votos, se resuelve un delegado comunal, se resuelve un jefe de comuna. Entonces la gente ha protestado porque, claro, veía gente que votaba y que no vive en el lugar. Claro. Y eso es una práctica que se usa en Tucumán, que llevan gente pobre de las villas miserias, le cambian el domicilio y lo hacen figurar en tal o cual lugar, después lo llevan en un colectivo y lo hacen votar. Luego, la falsificación de las planillas. Sí. Bueno, mire, la gente que ha denunciado está preso, como José Cova del Partido Obrero. Ahora, los que han entrado a tiro a las escuelas, estas facciones, que son del Partido del Frente para la Victoria, Sí. que tiene sicarios, delincuentes, que han quemado 41 en San Pablo, en Los Pizarros, en Alberdi, no hay ninguno preso. Uh-huh. Ninguno preso. Y con respecto a este concejal de la oposición que mostraron, ¿tiene alguna vinculación también? Que era del acuerdo por el Bicentenario. Hay un concejal que están llevando detenido. De hecho, hay fotos Sí, que... siempre quedó detenido porque denunciaba que estaban votando en un lugar muy chiquito, un pueblo de 500 electores,
donde estaban votando ciudadanos que no vivían en el lugar. Ah, claro. Y la Junta Electoral respondió, no le hizo lugar al reclamo. Porque se imagina, es lo mismo que, a ver, usted vota en un lugar y aparecen un montón de gente que no viven ahí. No, claro. Entonces el hombre ahí hizo el reclamo y no le respondieron y se generó una repulsa porque ante mi injusticia, ¿qué tenemos que hacer? Como hacemos todos, salimos a la calle a protestar. No, tal cual. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿cuál era el reclamo mayoritario en la movilización de ayer, Alberto? Que se anulen las elecciones. Que se anulen las elecciones. Que se anulen las elecciones, que se llamen nuevas elecciones con veedores imparciales e internacionales. Esta gente no tiene la más mínima autoridad moral para dirigir absolutamente nada. Te reitero, un tipo que ha falseado datos de indigencia, de pobreza, de desnutrición infantil, un candidato como Mansur que ha falseado los fallecimientos de bebé. No, mire, es terrible. Un tipo que le voy a dar un dato preciso, Gustavo. Desde el año 2010 Tucumán tiene una ley por la lucha que nos llevó junto a la madre de los chicos adictos, que se sanciona una ley de asistencia a adictos y Alperovich no la quiere reglamentar. Mientras tanto les regala los terrenos más valiosos para que construyan casinos. Entonces están a favor del narcotráfico, esto lo conoce usted perfectamente. Están a favor de la trata de personas. Efectivamente. Bueno, Alberto, desde acá obviamente vamos a seguir atentamente toda esta extraordinaria movilización espontánea del pueblo tucumano. Hoy estamos convocando a horas 20 en Tucumán y en todas las plazas del país a movilizarnos pacíficamente pero con firmeza en defensa de la democracia y de la república, porque eso se trata. Estos delincuentes que se dicen políticos están destrozando los valores republicanos. Por eso tenemos que salir a la calle. Estoy de acuerdo. Alberto, te hago una pregunta, la última. La red Ser Fiscal, que es una red que, como bien sabés, es pluripartidaria y incluso mucha gente independiente, hace mucho tiempo que viene reclamando que se termine con este sistema electoral y se pase a un sistema de boleta única que hace mucho más difícil, digamos, el robo de boleta porque se robarían a sí mismos. ¿Hay alguna posición respecto a en el reclamo de que se vuelva a votar, de que se cambie el sistema electoral? Por supuesto, aquí se tiene que cambiar el sistema de acople y ley de lemas. Eso tiene que cambiar. No puede ser que haya 25.000 candidatos, 300 cargos. Y se tiene que cambiar este sistema de boleta, donde es terrible. Usted entraba en un cuarto oscuro aquí, era un caos, que está hecho a propósito. Claro. Esto hay que entender. Se imagina, si el senador de Tucumán, que se llama Sergio Mancilla, ha dicho que muerto lo van a sacar de los cargos, ahí están todos los medios. Y sí, claro, cuando el acceso al poder tiene que ver con el entramado de negocios de corrupción, naturalmente no quieren perder esos Gustavo, cargos. usted entró a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y salió más pobre. Sí, obviamente. Aquí entra un funcionario de cuarta y sale multimillonario. Claro. ¿Quién cree que son los nuevos ricos de Tucumán? Claro, tal cual. Esa casta política que ya se ha convertido en una especie de oligarquía, ¿no? No una especie, son una oligarquía repugnante que está destrozando lo está destrozando al pueblo. Mire, yo soy de una ciudad vecina a la capital de Tucumán. Somos 80.000 habitantes. No tenemos cloaca. Sí. No tenemos agua. No, es de terror. Ahora usted lo ve al intendente, lo ve a los concejales, son multimillonarios. Sí, tal cual. La verdad, Alberto, anoche dentro de lo trágico y de la consternación que teníamos los argentinos, a mí me alegró mucho verte. El pueblo tucumano es corajudo, Gustavo, salimos a la calle con fuerza. Sí. ¿Usted cree que con balas nos van a frenar? No nos van a frenar con nada. Nosotros vamos por todo, por la verdad, por la justicia, vamos por la democracia, vamos por la república, y tenemos buenos aliados como ustedes, gente que no se vende, gente que está a favor del pueblo. Así que yo le agradezco mucho esta oportunidad y le pido a todo el pueblo que reaccione. Hay que dejar de ser pueblo manso. Exactamente. Y la verdad que te felicito, Alberto, porque me puso muy contento verte en el centro de la movilización. Muchas gracias. Estamos con todos los compañeros de la Comisión de Familiares de Víctimas de Impunidad. Exactamente. Y sabés que somos como la Alameda, somos hermanos de la lucha de ustedes. Así es, querido Gustavo. Bueno, que tengas buen día y seguimos en contacto. Fuerte abrazo a toda la audiencia. Hasta luego. Para comunicarse con la verdad concreta, podés llamarnos al 4300-9470.
escribirnos un mail prensaalameda@yahoo.com.ar, mandarnos un WhatsApp al 15 66 21 5919 o contactarte cuando quieras a través de nuestras redes sociales, Twitter, @del Bien Común, o buscarnos en Facebook como Bien Común Partido Político. Bueno, continuamos en La Verdad Concreta. Acá estamos con Mario Ganora, director de la Comisión Especial de Trata en la Legislatura porteña, Lucas Scherer, periodista de La Alameda, y quien les habla, Gustavo Vera. En el bloque anterior estábamos hablando de el tema del momento, digamos, el que ha consternado a los argentinos anoche, que fue la brutal represión en Tucumán, y que viene de alguna manera como consecuencia de las enormes denuncias de irregularidades que muy bien ha descrito con bastante detalle Alberto Lemos. Otra persona que nos pueda aportar alguna claridad respecto a lo que está ocurriendo en Tucumán es el periodista Fabio Ladeto, que es representante de FOPEA, un foro de periodistas argentinos independientes, y que, bueno, que está allá y que nos gustaría saber qué es lo que está ocurriendo en Tucumán según su punto de vista, cuál es el reclamo de la sociedad, qué es lo que pasó anoche. ¿Cómo estás, Fabio? Buen día. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Ojalá podamos aportar claridad. Creo que estamos en un momento de extrema confusión generalizada acá en Tucumán, producida por un sistema electoral que colapsó, con 25.000 candidatos a partir del sistema de acople, que es similar a las colectoras de Buenos Aires. Sí. Es decir, un mismo candidato a gobernador o a intendente puede llevar múltiples candidatos a legislador dentro de su mismo sector político y a concejal. Pensá que tenemos un candidato cada 44 votantes. Sí. Calculemos que tenemos 503 partidos políticos que se presentaron en las elecciones. Uh-huh. Y que hay un sistema de utilización de recursos del Estado brutal para movilizar, conseguir, comprar, alquilar votos, o como se quiere decir. Hay una distorsión real del sistema que se plantea en los términos más brutales en actos de violencia, como las quemas de las urnas son los más, digamos, visibles y evidentes, sí, hasta gráficamente, pero calcular que hay el 20% de los telegramas, del total de telegramas de escuelas, que están objetados por alguna clase de irregularidad, 20%, una cifra que nunca antes se dio. Sí. 19 y pico, 20% para el caso, y calculemos que tenemos una cantidad de denuncias que también es inédita, de personas fallecidas que aparecieron votando, no en el padrón, votando, o que personas que fueron a votar y se descubrieron que ya habían votado, con todo lo que eso implica de sospechas, más urnas que tenían ya votos en su interior antes que comiencen las elecciones, etcétera. Es decir, hay una serie de irregularidades
que ahora estamos en el proceso político en Tucumán de que deben ser presentadas como denuncias formales ante la Junta Electoral, porque esto también creo que corresponde mencionarlo específicamente en términos periodísticos. Todas las denuncias se están manejando en términos políticos, hay muy pocas presentaciones hechas ante la Junta Electoral. Y acá la responsabilidad... Lo cual no es bueno, porque, claro, genera toda esa confusión, ¿no? Pero claro, la responsabilidad del dirigente es que en esta instancia demuestren con pruebas todo lo que están diciendo. Sea quien sea que salga beneficiado o perjudicado. Es decir, si nos quedamos solamente en la denuncia pública, se instala una situación de irregularidad muy grande, que uno la siente que existió, pero la responsabilidad de los dirigentes es un paso más allá. Te hago una pregunta, Fabio. En función de todo lo que describió Alberto y ahora vos respecto a todas las irregularidades que hubo en el comicio, nosotros desde acá tenemos la percepción de que la sociedad, o por lo menos un gran sector de la sociedad que está harta, digamos, de este tipo de elección que ayer se manifestó, está mucho más avanzada que los dirigentes que supuestamente fueron perjudicados por esta elección. Yo no he visto ayer muchos dirigentes de la oposición tucumana, como bien decís, ni formalizando denuncias, ni tampoco diciendo claramente cuál es el rumbo, si votar de nuevo, un sistema de boleta única, probar contundentemente cuáles son las irregularidades, y en el medio hay un cruce que aparece en las redes sociales, donde el oficialismo acusa que en realidad las urnas la quemó la oposición, los sectores de la oposición dicen lo contrario, pero esto no se clarifica ni en la Junta Electoral, ni judicialmente, ni tampoco están apareciendo los referentes de un lado y del otro para clarificar, digamos, qué es lo que va a ocurrir. Por eso es que es tan profunda la crisis, porque es una crisis sistémica, no Sí. es una crisis del sistema, no de los dirigentes. Sí. Vos estás dando la descripción perfecta de lo que está pasando. Es tan profunda y es tan delicada la crisis que estamos atravesando que, en definitiva, no se salva a nadie. Estarán menos observados la oposición por su carácter de estar fuera del control del Estado, pero también hubo planteos de que la oposición utilizó métodos no santos para tratar de dar vuelta un comicio en algún lugar, algunos comicios en algunos lugares. Sí. Entonces, el problema es un problema del sistema como tal, del mecanismo de representación política de los ciudadanos, y no tan solo de quién va a votar en un momento determinado, porque también hay que reconceptualizar lo que es la democracia delegativa. Acá se vota cada 4 años y se vuelve a la casa. Entonces, este avance social tendría que fructificar en un sistema distinto de participación social constante sobre los hechos políticos. Claro. Y no planteo partidariamente, planteo representación, como ustedes en la Alameda. Ustedes no son una organización política, pero sin embargo tienen una participación en la actividad social, no partidaria, en determinados ámbitos de la vida pública. Bueno, esas construcciones todavía están faltando de alguna manera en Tucumán. Hubo organizaciones importantes que existían acá y terminaron, no tan solo en Tucumán, sino a nivel nacional, cooptadas por un sistema del kirchnerismo. Y eso lo saben ustedes perfectamente. Sí. Perdón, mi nombre es Mario Ganora, soy... Mario, ¿qué tal? Mucho gusto, Fabio. A mí me ha tocado como abogado patrocinar una denuncia hace ya varios años por el tema de la corrupción electoral. Es decir, sí. el gobierno nacional, en ese momento la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, había repartido electrodomésticos previo a una elección con el fin de captar los votos de las personas que los recibían. Esa denuncia se formuló específicamente contra ella y contra, en ese momento, el jefe de gabinete. Sí. Da la sensación de que se ha naturalizado la corrupción electoral, o sea que regalarle cosas a la gente, ya sea un bolso de comida, un electrodoméstico, para de esa manera condicionar su voto, es algo bien. Y esto es una forma de soborno, porque el elector es una suerte de funcionario público, está haciendo una función que es la de designación. ¿Se ha planteado en Tucumán iniciar acciones legales por este tipo de hechos, por esta forma de corrupción electoral?
Doctor, no tan solo se ha planteado, sino que la Junta Electoral Provincial hace 20 días sacó una resolución diciendo que eso era un delito electoral. Ahora, acá en Tucumán hubo punteros políticos que tenían 80.000 bolsones para repartir, y los repartían. Pensemos que con 10.000 votos se consagraba un legislador en Tucumán como cómodamente. Sí. Y había dirigentes que tenían 80.000 bolsones para repartir y nos entregaron. ¿Por qué no se denuncia y se reprime este delito? Porque todos los partidos políticos lo están cometiendo. Claro, tal cual. La oposición también. Tal cual. Fabio, ¿qué opinas? Sí, seguí. Entonces se distorsiona desde los propios reservorios, conceptualmente morales que uno quiere buscar, está tergiversado el sistema. Si yo cometo el mismo delito, no puedo impugnar que lo cometa el otro. Acá ha habido registros fotográficos de sedes, de aliados, de miembros del acuerdo para el Bicentenario, también entregando y repartiendo bolsones. Claro, esa es la razón por la cual, digamos, no hay un perfil muy alto de los dirigentes, ¿no? Hay denuncias políticas, pero no terminan siendo denuncias judicializadas. Hay una iniciativa que ha tomado la Red Ser Fiscal desde las últimas PASO, para tratar de comprometer a los candidatos, digamos, a que se comprometan con un sistema de boleta única, o sea, tratar de aprovechar esta crisis sistémica justamente para avanzar en un sistema un poquito más transparente. Bueno, ¿vos qué opinás al respecto? Que si no modificamos el sistema de acople es imposible incluso hasta una boleta única, porque sería una boleta que tendría alrededor de 80 casilleros. Claro. Porque se han presentado en algunos distritos, bueno, 80 exagero, pero se han presentado en algunos distritos 50 listas de candidatos. Claro. Ahora, también entonces, esto es inconstitucional, porque el voto debe ser directo de acuerdo a la Constitución, artículo 37. Claro, pero acá, para que ustedes tomen como referencia, la lista más votada en la capital de San Miguel de Tucumán y que consagró 4 legisladores obtuvo el 9,9% de los votos en el escrutinio provisorio. Sí. Todo esto tenemos como el escrutinio provisorio, es decir, son cifras tentativas, pueden oscilar un poco. Pero con el 10% de los votos, con el 10% yo ubico 4 legisladores. El legislador, por la cantidad de partidos que se presentaron, partidos minúsculos, chiquititos, el último legislador que entró en la capital, que elige 19 legisladores, entró con alrededor del 3% de los votos obtenidos. Sí. 3%. En Europa, y ustedes lo saben perfectamente, hay un piso electoral, y a nivel nacional también, no recuerdo si a nivel nacional el 2,5 o el 3, por lo menos, para poder distribuir y entrar en la distribución de bancas, me refiero, ¿no? Sí. Pero con el 3% de votos obtenidos ni siquiera entrarían en la distribución de bancas, y acá se llevan a la banca tranquilos. Fabio, Lucas Scherer habla. Te quería hacer una consulta. La marcha y la movilización de ayer, ¿es producto netamente de las redes sociales o hubo otros factores? ¿Cómo viste esa movilización? ¿Quién las integraba? ¿Gente de barrios pobres, trabajadores, clase media, comerciante? ¿Qué viste de eso? ¿Cómo se convocó y qué viste? Era una mezcla entre convocatoria hecha por partidos de la oposición, del arco opositor, no tan solo el radicalismo, sino el arco opositor. Hay un brazo peronista muy importante que está dentro del acuerdo por el Bicentenario, y parte de redes sociales. La gente movilizada por redes sociales, decía, mayormente a las áreas clase media y clase alta, del centro tucumano, y la gente que estaba más movilizada por los partidos políticos estaba más vinculada con sectores más de la periferia, donde hubo realmente fue bochornoso en algunos casos las manipulaciones electorales. Pero hablar de clases es muy difícil, es decir, estos son movimientos multiclasistas. No es que están limitados a un segmento de la sociedad. Sí había algunos sectores que eran absolutamente identificados con los Macri, Massa, a nivel nacional, pero había otros sectores que van a ser votantes de Scioli y que también estaban acá cuestionando lo que fue el resultado en Tucumán. Claro. Bueno, Fabio, te agradecemos mucho, vamos a seguir en contacto. Este tema obviamente va a seguir siendo la punta del iceberg de una crisis sistémica, como bien decís, y ojalá la sociedad civil sepa, o podamos estar a la altura para aprovechar la oportunidad de cambiar y transparentar el sistema electoral de algún modo.
Ojalá que sí, y coincido con vos en cuanto a que tiene que ser la sociedad en su conjunto, no una clase de dirigente política tradicional, por un lado, y espero que no haya sido un aporte más a la confusión generalizada que tenemos acá en Tucumán. Te agradecemos mucho el reportaje y bueno, nos estamos viendo pronto. Que tengas buen día. Abrazos. La verdad concreta, lo que el poder calla. Se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal del bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Bueno, y vamos a pasar a otro tema, que es un tema del cual viene hablándose hace varias semanas, que ha provocado una conmoción también entre el mundo de los docentes, digamos, en la ciudad de Buenos Aires y también en la sociedad porteña, y fue básicamente la separación, en nuestra opinión arbitraria, de una directora y de una maestra de un jardín de la zona de Floresta, a raíz de la muerte de Agustín Marrero, que murió en su casa, lo mató su padrastro. En este momento está detenido el padrastro, está procesada la madre fraguaba certificados, encubría de alguna manera la violencia que ejercía el padrastro sobre el niño, y el Ministerio de Educación de la ciudad tomó una decisión insólita, que es de separar preventivamente a la directora y a la maestra de la sala de niños, sin que siquiera hayan sido mencionadas en la causa judicial con algún nivel de responsabilidad. Y esto generó un paro de los 17 gremios docentes. En mis 26 años de maestro de grado les puedo asegurar que desde el año 88, 89 que no veía tal movilización espontánea de docentes que se sintieron fuertemente afectados, compungidos por esta medida arbitraria que había tomado el ministerio. Yo me imagino la angustia enorme de Elsa Vinkova, la directora del jardín, con más de 30 años de profesión. Lo sé como maestro de grado, sacarlo del grado, sacarlo de la escuela donde ella estaba dirigiendo, debe ser algo muy angustiante. Y en medio de esta angustia ella nos solicitó si podíamos enviarle una carta a Francisco. Cuando fuimos hace algunos días a Santa Marta, nosotros solemos llevar cartas de mucha gente, pero esta carta en particular nos interesaba que Francisco la recibiera en mano. A Francisco yo le expliqué que la escuela donde se produjo este episodio, en realidad no se produjo el episodio ahí, la escuela donde Burley tomó medidas estaba rodeada de 350 talleres clandestinos que están denunciados ante el gobierno de la ciudad,
donde hay más de 2.000 niños en situación de extrema vulnerabilidad y hacinamiento, y donde yo no veo que el gobierno de la ciudad separe preventivamente al titular de la Agencia de Control Comunal, al titular de la Dirección de Protección de Trabajo, a pesar de que ya se han incendiado 4 talleres, de los cuales un bebé fue internado en el Garrahan y tuvo que ser parcialmente amputado y tuvo quemaduras graves, y 2 niños murieron a pocas cuadras de esa escuela, con lo cual hay una población de altísima vulnerabilidad, y la verdad que por un Estado que no actúa a tiempo, descargar de alguna manera la responsabilidad de los docentes es algo muy ingrato. Pero esta ingratitud y esta angustia que está atravesando Elsa, la directora, y la maestra, que también fueron separadas arbitrariamente y pasadas otras funciones por el ministerio, tuvo un momento de contención, porque el domingo al mediodía el Papa Francisco se comunicó con Elsa, y ahora estamos acá en comunicación con Elsa, que nos va a contar un poco cómo fue esta comunicación, qué es lo que le había contado al Papa, qué es lo que el Papa le respondió, porque la verdad que nos pone muy, muy feliz, digamos, que el argentino más importante de la historia argentina, quien es una de las personas más influyentes del mundo, se haya preocupado por este conflicto que hoy angustia tanto a los docentes y a muchos chicos, digamos, que tienen que ver con esa escuela y con el sistema educativo de conjunto. Hola Elsa, buen día. Hola, buen día Gustavo, qué lindo todo lo que dijiste, qué justas son tus palabras, y mi total agradecimiento, porque sin conocerme confiaste en nosotros y confiaste en cuánta gente nos ha acompañado en este momento. Para mí es durísimo, pero yo lo acepto con humildad, porque a veces creo que cuando pasan cosas así, situaciones duras, es para que venga un cambio y algo mejor. Todas las palabras que vos me dijiste, más la emoción que sentí cuando Francisco, porque realmente se presentó como Francisco, fue algo increíble en mi vida, no me voy a olvidar nunca. ¿Qué es lo que vos le habías planteado en la carta, Elsa? En la carta primero yo me posicioné en contar lo que había sucedido con Agustín, cómo había sido su muerte, por qué el ministerio había actuado arbitrariamente, no encontraba explicación, porque muchas veces cuando se separa del cargo es para preservar a la gente, porque puede ser que un docente sea por las padres denunciado por abuso, así, claro. Pero en nuestro caso era el contrario. Las familias comparten con nosotros las entradas al jardín, los cantos, los saludos, la salida, y la mamá de Agustín también lo hacía. Así es. Que el niño había estado en mirada de todo el mundo, de toda la comunidad educativa. Así es. Así que bueno, yo le cuento eso, pero lo que primero le digo es que si las líneas llegan a él, una oración por Agustín, por el alma de Agustín, porque fue un dolor muy grande para todos nosotros, para las docentes, para los padres, y que los nenes, además, le pedía que recen para que vuelva la paz al jardín, porque desde el día que el nene falleció y todas las acciones que hubo que hacer, más esta situación, que esto también considero una injusticia muy grande hacia Alejandra en particular y a mí, hicieron que los nenes esos sufran una doble pérdida, la pérdida de su compañerito y la pérdida de la maestra, que era la que los estaba conteniendo en este momento de duelo. Claro, claro. ¿Y Francisco qué es lo que te dijo? Francisco dijo que había leído la carta, que él estaba haciendo esto, rezando por nosotras. Yo al Santo Padre le agradecí muchísimo y le dije que realmente mi verdad era que yo no sabía lo que sucedía dentro de la casa del niño, porque yo no había tenido ningún indicio de nada. Le agradecí infinitamente y Francisco lo que terminó diciendo, lo que dice que es una frase común: ahora usted rece por mí. Claro. Te cuento que Francisco conoce muy bien ese barrio, lo ha caminado mucho. Yo sabía, por eso. Sabe perfectamente que hay muchísima población vulnerable. Y está sabe... lleno de hoteles, perdona que te hable encima. Sí. La zona está, son todos hoteles, hay 4 solo en el mismo jardín, y no te puedo decir la cantidad que hay, que ustedes saben que ese tipo de hoteles tampoco tienen las condiciones como para que las familias vivan bien, porque muchas veces los nenes no pueden ni siquiera ir al baño o a la cocina.
Exactamente, y fue tanta la indignación que sentí como docente, aparte como colega tuyo, que bueno, que me puse a investigar en la red de datos que tenemos de denuncias ya judicializadas, ya presentadas, la cantidad de talleres que había alrededor de la escuela. Seguro. Y encontré 350 ya denunciados, donde por lo menos tenés 2.000 pibes en situación de altísima vulnerabilidad. O sea, que están así hacinados, que están aspirando polvillo, que muchas veces están expuestos a cualquier incendio porque es material inflamable, que comen muy mal, que no tienen un espacio para poder jugar, que viven como Rolando y Rodrigo, los chiquitos que lamentablemente sí, son murieron. de mi compañera, sí. Exactamente, y la verdad que me llama la atención de que el oficialismo hizo una cerrada defensa de estos funcionarios que tenían que inspeccionar y no lo hicieron, y podrían haber evitado estas muertes y no lo evitaron, y a ninguno del gobierno se le ocurrió separar preventivamente al señor Centurión o al señor Sabor, que son los titulares de estos organismos inspectivos que tendrían que garantizar los derechos elementales de los niños, concretamente en primer lugar porque son los que tienen el poder de policía, y descarguen de alguna manera la responsabilidad como Poncio Pilato, digamos, en los docentes. La verdad, nos miden con distintas varas, ¿no? O sea, los docentes con una y ellos con otra. Bueno, yo te pido, Elsa, que junto con Alejandra sigan firmes. Sí. Nosotros vamos a estar junto a ustedes, mucha gente está junto a ustedes. Esta injusticia de alguna manera con el tiempo se va a reparar. Y bueno, y la verdad que nos pone muy contento que Francisco se haya acordado de ustedes, que haya tenido presente la carta, porque fue una carta entregada entre 300 cartas, pero él siempre tiene presente de alguna manera cuáles son las situaciones más sensibles y donde hay momentos de angustia muy particulares en los cuales es necesario contener, y en esto sigue siendo el padre Jorge, que caminaba las mismas calles por donde vos estabas en esa escuela, ¿no? La verdad que sí, a mí me quedó una lección, pero grandísima, de la humildad del Papa Francisco. Tener tiempo y dedicar un minuto con todas las cosas que él hace, eso a mí me hace pensar, desde el rol que yo ocupe o el que ocupaba, dedicar todo mi tiempo más al servicio, así como lo hace él, porque la verdad me dejó una enseñanza que es para toda la vida. Te agradecemos muchísimo, Elsa, y que tengas buen día, y muchos saludos a Alejandra. Y estamos muchísimas gracias, y muy, muy agradecida, y gracias por el rosario. No, por favor, te lo envío, muchísimas Francisco. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. La Verdad Concreta, el programa de Gustavo Vera. A
Ayer se realizó la presentación del libro Laboratorios de Cocaína en Unión y Benevolencia, en la cual participaron el diputado nacional y candidato a gobernador Felipe Solá. También participó el vicepresidente primero de la legislatura porteña, Cristian Litondo, el senador nacional Pino Solanas, el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, quien les habla, Gustavo Vera, el autor del libro, Jorge Rodríguez, y además mandó una calurosa adhesión el diputado nacional por ECO, Martín Lustó, adhiriendo al acto. A esa hora tenía una actividad simultánea en La Plata, y además concurrieron un montón de personalidades de diferentes partidos, de organizaciones de la sociedad civil, para escuchar las palabras de este panel plural, y particularmente del autor del libro, Jorge Rodríguez, que fue ex asesor de la ministra de Seguridad, de Nilda Garré, y que junto con un montón de policías, gendarmes y prefectos anónimos, honestos, de base, realizó una auditoría muy profunda de las 53 comisarías porteñas, de la penetración del narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires, que se había realizado con intensidad bajo el periodo en que Néstor Valleca era comisario y que Aníbal Fernández era el ministro y el jefe de Néstor Valleca y de la policía. Las 400 páginas del libro creo que muestran con crudeza cómo se ha sistematizado y verticalizado el sistema de coimas en las comisarías porteñas, cómo el porcentaje que tiene que ver con la actividad narco es uno de los porcentajes principales de las recaudaciones mafiosas, que oscilan entre los 3 y 4 millones mensuales por comisaría, y además cómo ha evolucionado una zona de territorio liberado en la 1114 y la instalación de cocina de clorhidrato de cocaína. Lamentablemente en este programa no hemos tenido tiempo para entrevistar a algunos de los que participaron, algunos de los panelistas. Probablemente lo hagamos en el próximo, así que nos estamos despidiendo del 8º programa La Verdad Concreta, donde hoy tuvimos que darle un espacio obviamente importante al problema en Tucumán. Gracias a los que están escuchando, gracias a la Universidad Interamericana por cedernos este espacio, y nos vemos el próximo martes.